Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas noches con todos. Me presento. Vamos a dar inicio a este webinar, a este evento internacional que tenemos hoy, este seminario internacional sobre evaluación de trastornos musculoesqueléticos debido a movimientos repetitivos, a cargo del doctor Luis Olivera. Luis Olivera es consultor internacional, también parte del staff de profesionales que contamos en consultora INGE. Es médico cirujano con un máster en salud ocupacional con énfasis en ergonomía, consultor internacional con más de 10 años de experiencia, tanto en Venezuela como en Brasil, donde radica ahora. ¿Ok? Entonces, sin más, cederte la palabra, Luis. Eh, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches desde aquí, desde Perú. Buenas noches para todos, bueno, en Perú y en todas partes que estén viendo ahí. La verdad que es un placer iniciar con esta webinar y es un placer también ser parte también de INGE, porque estamos en una etapa crucial. Yo pienso que es un momento muy importante ahora, sobre todo con todas las tecnologías que se están abriendo y con todos los desafíos que estamos pasando, porque todo lo que tiene que ver con salud ocupacional y seguridad está creciendo y está reinventándose en esta nueva era. Y nosotros somos pioneros. Quiero agradecer también por estar compartiendo el horario de un sábado, porque eso, oye, un fin de semana, un tiempo al cual ustedes están dedicando para aprender un poco más. Y eso es una de las cuestiones que hace la diferencia cuando uno quiere empezar a hacer las cosas bien, a reinventarse y sobre todo a adquirir conocimiento de la mejor manera. Así ¿Ok? es. Perfecto, Luis. Vamos a cederte la pantalla, vamos a dejar de compartir nosotros Ok, para permitir que tú compartas tu presentación. ok, ya ¿Ok? vamos. También comentar que estamos en Facebook Live. Tenemos algunas personas que nos están siguiendo desde Facebook Live. Entonces, un saludo también para ellos. Vamos aquí. Ok. Sí, dejamos de compartir la pantalla. Ok, ya comencé yo a compartir ahí. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, ok, Me parece que, a ver, vamos a ver un momento. Ok, perfecto, ok. Bueno, más una vez hablar de lo que vienen siendo las normativas ISO. Me parece que una de las cosas más importantes que existe es hablar el mismo idioma en cualquier lugar. Y eso es lo que quiere establecer las normas ISO, que podamos estar, bien sea en Venezuela, Perú, Colombia, y todos hablemos el mismo lenguaje. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al hablar el mismo lenguaje tenemos la oportunidad nosotros de adquirir el conocimiento, compartirlo, independientemente del lugar donde estemos y las personas consigan entendernos. ¿Ok? Y uno de los grandes desafíos que se da es en la parte de ergonomía. Hay muchas cosas que están surgiendo nuevas. Hay, es una disciplina que tiene muy poco tiempo y aún está creciendo. Ya desde 2014 que tenemos la norma ISO 11228 en 3 partes y después la TR 12295, tenemos la oportunidad nosotros de verificar algunas condiciones que son potencialmente peligrosas para los trabajadores y que pueden acarrear algunas lesiones. Cuando digo que pueden acarrear algunas lesiones, no quiere decir de que eso sea algo que va a ocurrir. Nosotros tenemos todas las herramientas para evitar. ¿Y por qué evitar esas lesiones ahí? Primero, es que una persona con lesiones es una persona con dificultad para trabajar, eso rinde menos la producción, además nos va a traer algunos trastornos en todo el trabajo. Las personas que están a su alrededor compartiendo
el puesto de trabajo, van a ver su trabajo recargado o van a tener que cambiar su rutina y podría generar trastornos bien más complicados de lo que sería simplemente estudiar y evitar esas posibles lesiones. El contenido básicamente de esta webinar, yo lo dividí en 3 puntos fundamentales. ¿Ok? En primer tema serían los fundamentos técnicos de esa norma ISO 11228. La tercera parte, nos vamos a dedicar solamente a la tercera parte que tiene que ver con el riesgo de trabajos repetidos, pero por cargas leves. Ajá. El segundo punto serían los factores de riesgo físico y biomecánico asociados al trabajo repetitivo. Y el tercero, cómo identificar la exposición al riesgo al trabajo repetitivo. Ok, como primer punto, entonces, los fundamentos técnicos de esa norma ISO 11228, tercera parte. Esa, básicamente, son recomendaciones ergonómicas para tareas de trabajo repetidas en labores que requieren manipulación manual de cargas leves y con una alta frecuencia. Cuando decimos manipulación manual de cargas leves, nos referimos a cosas que pueden ser hasta con una mano cargadas, no requiere que sea un peso muy grande y a veces uno como que no le da tanta importancia a cosas que son leves. Generalmente cuando decimos manipulación de carga pensamos un saco de cemento, una maquinaria grande, pesada, pero a veces cosas pequeñas en multitud de veces que nosotros las manipulamos, eso va generando un trauma acumulativo que causa algunas lesiones. Y eso es la importancia que tenemos que darle para evitar. Pero estas normas ISO no son así porque fueron establecidas de manera arbitraria, no. Son recomendaciones estrictamente relacionadas con estudios experimentales sobre la carga musculoesquelética. Ahí se hicieron varios estudios en diversas partes del mundo con diversos tipos de trabajo y se vio la carga musculoesquelética en relación con las molestias que presentan en ciertas partes del cuerpo los trabajadores. A veces no tenemos ni siquiera nosotros que estar en un área de trabajo para sentir el impacto de lo que son algunas posturas o algunas manipulaciones que nosotros hacemos diariamente en nuestro hogar. Por lo menos cuando han tenido la oportunidad de arreglar algún tipo de cosa en la casa, ustedes han podido experimentar lo que es el trabajo con herramientas manuales y han tenido también algunas dificultades. Por lo menos actualmente, ahora en diciembre, generalmente hacemos algún tipo de reforma. En mi caso particular, yo estaba haciendo, cambié el tejado, hice algunas cosas en el techo ahí, y el simple hecho de manejar la herramienta, en este caso destornilladores y algunas otras de taladros ahí, son herramientas relativamente livianas, pero simplemente por el aumento de la frecuencia de tener una postura que exige que mi mano esté hacia arriba y mi cuello virado hacia el techo, me dieron algunas molestias y estoy refiriéndome a un trabajo el cual es casual, es una cosa que estoy haciendo poco a poco. Entonces, imagínense una persona que está 8 horas o más, dependiendo del tipo de trabajo, haciendo esa actividad con esas herramientas. Simplemente ese trabajo, que parece una cosa simple, va a ocasionar un trauma que se va a ir acumulando en el tiempo. Y dependiendo de la exposición y la frecuencia con que se hagan esos trabajos ahí, eso va a causar algunos síntomas. Incluso vamos a verlo desde una perspectiva también simple, que pudo haber ocurrido a todo el mundo. Ustedes han estado en un ómnibus durante 40 minutos y no hay ningún puesto, sino que simplemente ustedes están agarrados del tubo con la mano levantada y asegurando para evitar cualquier frenada que se puedan caer y eso.
Después de estar por lo menos 10 minutos, ya empiezan a sentir una molestia a nivel de los músculos del hombro y del codo, sin hacer nada. Estoy diciendo para que vean cómo las posturas también son parte importante de lo que puede ser una fatiga muscular y un problema a largo plazo. Ok, esta norma ISO 11228 tiene varias correlaciones con otras normas que hay. Por lo menos la ISO 11126, la ISO 6385 y la 14738, en la que se hablan tanto las evaluaciones de posturas estáticas en el trabajo como principios ergonómicos en el diseño de los puestos de trabajo. Finalmente, lo que viene siendo la seguridad con las maquinarias, que son los requisitos antropométricos para el diseño de estaciones de trabajo. Entonces, cada una de estas normas tiene una correlación directa con esta con la cual nos estamos ocupando hoy, que es la 11228. Y sería bueno también aprovechar, si no las conocen o no han tenido la oportunidad de dar una pesquisada en ellas, que lo hicieran para que vean cómo una norma refuerza la otra e incluso a veces nos aclara algunas dudas que podríamos tener para establecer ese trabajo dentro de nuestro propio ambiente laboral. Lo primero que tenemos que hacer es definir algunos términos, y que son bien importantes hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que dominamos el lenguaje y no lo hacemos tan bien. ¿Okay? Hay algunos términos que son fundamentales. El primero de ellos es lo que es una tarea repetitiva. Una tarea repetitiva es una tarea que se caracteriza por ciclos regulares en los cuales estoy haciendo el mismo trabajo. ¿Ok? Solo un momento aquí. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Una tarea repetitiva conlleva a hacer una acción múltiples veces. Eso se llama ciclo de trabajo. La tarea repetida tiene múltiples ciclos. Y un ciclo de trabajo no es más que la secuencia de acciones que son repetidas siempre de la misma manera. Entonces, ahí ya vemos cómo una tarea repetitiva es diferente a un ciclo. El ciclo son esas actividades que hacemos en secuencia y la tarea es el número de ciclos que hacemos, ¿ok? Y cada ciclo tiene un tiempo. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Yo tengo un video aquí, el cual quiero que ustedes observen y veamos cuál es la tarea repetida y cuál es el ciclo de trabajo. Ok. Aquí. Opa. Momento. Ok. Vimos ahí un ejemplo bien simple, en el cual vemos que el ciclo de trabajo, el ciclo específicamente es cuando el operario que se encuentra allí toma el pescado y hace la limpieza del mismo y una vez hecha la limpieza lo deja en la barra transportadora. Eso sería su ciclo. Su trabajo repetido no es más que el número de veces que él tiene que repetir ese ciclo. Y la duración, ya lo vemos, no tarda ni 10 segundos haciendo eso. Entonces vamos a hacer una pequeña relación conforme a lo que viene siendo la frecuencia con que hace eso. Si él tarda en promedio 10 segundos en un minuto, él ya estaría haciendo esa actividad 6 veces. Eso es en un solo minuto. Multipliquen eso por una hora. Multiplíquenlo por 8 horas y multiplíquenlo por toda la semana laboral, sin
tener en cuenta que él también podría hacer horas extras haciendo la misma actividad. Ese pequeño movimiento que está haciendo, repetido de miembros superiores e incluso forzando la espalda, porque vieron que cuando ellos están delante de la barra transportadora, ellos tienen que inclinarse un poco para agarrar el pescado allí. Entonces, eso no solamente afecta a los miembros, sino también afecta a la espalda, la columna vertebral. Y además de eso, también a las piernas. Pudieron observar que ellos están de pie haciendo la actividad. Entonces, la suma de todos esos factores es lo que nos va a dar la exposición a riesgo que tienen en ese puesto laboral. Ok. Una vez que tenemos definido ya nuestros términos y diferenciamos lo que es un trabajo repetido y que es un ciclo de trabajo, ya vamos a ver algunos factores de riesgo específicos a riesgo físico y biomecánico asociados a ese trabajo repetitivo. La manipulación de cargas puede ser poco peso, mucho peso, pero en este caso, peso de menos de medio kilo. Si yo tengo que flexionar o girar mi cuerpo, eso aumenta también la carga que tienen que llevar tanto los músculos de los miembros superiores como de la región lumbar y la región dorsal de la columna. Vamos a ver, como estábamos viendo ese caso anterior de los empleados de la pescadería allí, ellos no tenían que flexionar ni girar el cuerpo, pero ellos tenían que estar apoyados de las piernas, inclinando un poco la espalda para poder alcanzar los pescados. Los movimientos repetitivos enérgicos. Tenemos dos tipos de movimientos que pueden causar lesiones y tenemos que estar pendientes. A veces pensamos que una tarea repetida se tiene que hacer 50, 60, 70 veces. Ese es el límite que a veces uno se impone, pero no. Puede ser que la tarea se haga una vez a cada 10 minutos o a cada 15 minutos, pero cargando un peso mayor. Entonces, vemos que tenemos varios factores que están influyendo ahí. No solamente es la frecuencia con la que hacemos la acción, también es el peso asociado, la postura, ¿ok? Y también depende de cuánta energía yo tengo que utilizar para hacer ese movimiento. Vamos a suponerlo como estábamos con el ejemplo que les di de herramientas leves. Por lo menos cargar un destornillador manual eléctrico no es lo mismo que para batir la mezcla del cemento. No recuerdo ahora el nombre ahí. O sea, son herramientas diferentes, con pesos diferentes, e también tienen algunos componentes que van a dar traumas adicionales. Eso quiere decir, cuando yo tengo que utilizar una herramienta que vibra, también, aparte del uso que yo le estoy dando, mis músculos, mi sistema musculoesquelético está siendo sometido a vibraciones. Y eso también causa microlesiones que después de algún tiempo van a dar algunas manifestaciones. ¿Han visto a las personas que trabajan por lo menos con los taladros neumáticos para hacer refacciones directamente en la calle? Piensen en una persona que está sometida a esa vibración 8 horas. Realmente la herramienta no pesa tanto, no son 40, 50 kilos, no. Y la tiene apoyada hacia el suelo. Pero el solo hecho de tratar de controlar esa herramienta mientras ella está vibrando implica un trabajo de fuerza muscular que además tiene que contrarrestar la vibración que el mismo aparato hace. Entonces, yo por lo menos, que no soy una persona que trabaja en eso, yo estoy 5 minutos con esa herramienta y la falta de costumbre y el no conocimiento, no tener la capacitación para utilizar la herramienta, va a generar mucho más trauma que una persona que ya está acostumbrada y sabe cómo dominar la herramienta. Por eso tenemos otro factor que está ahí, que es la capacitación
que se le da previamente al trabajador para utilizar sus herramientas. Tenemos otras cosas que también influyen directamente ahí y tienen que ver con todo el aspecto físico, lo que es la iluminación, lo que es el entorno de trabajo como tal, ruido, vibraciones también externas, no fuera solo de las máquinas que estamos utilizando. Y otra cosa, el ritmo al que yo tengo que hacer la producción. Tenemos algunos puestos de trabajo que directamente ellos son remunerados por producción. Por lo menos muchos casos son de producción. Eh, esta semana estaba leyendo yo que hubo algunos problemas desde Uruguay. Siempre van para recoger la lana en Europa en esta temporada y al contrario cuando es invierno allá. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores que trabajan por zafra? Como ellos trabajan por zafra, ellos tienen que quitarle la lana a esas ovejas de la manera más rápida posible. El que tiene uno de los récords mayores por día, de los trabajadores estos uruguayos que le estaba diciendo, él es capaz de tirar la lana de 400 ovejas por un turno. 400 ovejas. Oye, él gana mucho más en la medida que está haciendo ese trabajo. Pero imagínense la postura que él tiene que estar sometido durante el número de horas y además es un trabajo que es con otro ser vivo. O sea, él tiene que, aparte de tener una postura forzada, él tiene que dominar al animal para que no se le escape. Entonces ya tenemos otras cosas. O sea, vean la cantidad de cosas que influyen directamente como un riesgo físico y biomecánico. Generalmente cuando pensamos, ya pensamos el típico ejemplo cuando nos ponen, el trabajador de oficina, ahora que están haciendo home office, ahí están sentaditos, es fácil, repetición, están con el mouse, están con esto, pero no, muchas cosas influyen ahí. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en casa, muchas personas han tenido otros factores externos que pueden interrumpir la concentración en las actividades. Por lo menos yo tengo 4 hijos y hay momentos en los cuales son niños. Los niños también distraen, hacen bulla. Entonces, imagínense si yo estoy haciendo un trabajo que requiere concentración, va a ser difícil. Entonces, ya estamos generando también con esta nueva era del trabajo fuera de los centros laborales, en casa, nuevas situaciones de estrés. Otras cosas también que tenemos que analizar es lo que viene siendo la postura que nosotros mantenemos durante el tipo de trabajo. Hablando ahora de lo del home office, la mayoría de las personas cuando está bien concentrado en una actividad, está mucho tiempo sentado. Y a veces, no sé si les ha pasado, uno cuando se va a parar, parece que la situación se pone difícil. Me empieza a doler la espalda, de repente no sé por qué, las piernas, me cuesta un poquito caminar, dependiendo del número de horas. Y no quiere decir que yo sea una persona que no está, vamos a decirlo así, entrenada o soy sedentario, ¿no? El mismo hecho de la postura que tuve que mantener durante las horas de trabajo, eso me trae también lesiones que podrían, dependiendo de la frecuencia y la intensidad, traer problemas. Porque uno puede pensar, pero está todo el día sentado. Pongamos el caso también de una persona que trabaja como chofer de ómnibus. Esa persona está 8, 10 horas sentadas ahí. Imagínense cuando se va, o sea, yo saliendo de mi puesto de trabajo siendo una persona que maneja una unidad colectiva de transporte, yo lo que quiero es estar parado. Yo quiero cambiar inmediatamente esa postura en la que estuve sometido todo el día. Entonces, están viendo cómo a veces uno piensa, no, pero el trabajo sentado es más fácil, o al revés, el trabajo de pie es más fácil. Tenemos que tener un equilibrio en todas las cosas. Por eso es que es tan importante nosotros darle la atención que merecen. ¿Okay? Luis, un comentario. Sé que tenemos una ronda de preguntas al final, pero igual Gonzalo levantó la mano, ha indicado el comentario al respecto de los movimientos repetitivos que comenta sobre los trabajadores de pesca del sector pesquero que, bueno, tienen los controladores que
les indican el avanzar sin permitirles hacer las pausas activas, ¿no? Que cómo se puede hacer en ese aspecto. Igual hay una ronda de preguntas al final, pero quería comentártelo. Ok, bueno, vamos a aprovechar a resolver la duda ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos trabajos que dependen de una línea? A veces tenemos más de una persona que está trabajando en la línea en el mismo, en la misma actividad, y que uno se pare puede dar un trastorno. Entonces, por eso es que es la importancia que tenemos de disminuir también la frecuencia de exposición a través de lo que son las pausas activas, o incluso también con eh, con el intercambio de funciones de los trabajadores. Cuando son en líneas así, podemos tener una persona que está cortando el pescado, otra que está limpiando. Entonces podrían de tanto en tanto tiempo ellos ir alternando. Y ahí de una manera u otra estamos haciendo también esa pausa. Porque pausa no quiere decir que yo voy a quedar parado. Puede significar eso, pero la mayoría de las veces que yo voy a hacer otra actividad. ¿Con qué objetivo? Es el cambiar la postura y cambiar también el orden de las que estoy haciendo las actividades para dar menor cantidad de impacto a lo que son los miembros superiores o inferiores, dependiendo de la actividad. En el caso de los trabajadores pesqueros, es importante eso. Vieron que tienen, por lo menos en ese video que coloqué ahí, tienen 4 trabajadores solamente en esa disposición. Bien podría ser que uno de ellos a cada cierto tiempo pueda rotar y ya está haciendo ahí una disminución en la exposición de la frecuencia al trabajo que está haciendo ahí. ¿Ok? Entonces, eso también tiene relación directa a lo que es el trabajo con un ritmo rápido. Yo tengo que seguir el ritmo, o sea, yo en ese tipo de trabajo en línea, yo no puedo trabajar a mi ritmo. Yo tengo que adaptarme al ritmo en que está trabajando la línea. Y la línea son varias personas. Entonces, también eso es otro factor que puede acrecentar la exposición, ¿ok? Es el ritmo de trabajo. Es de lo que estábamos más o menos ahí hablando, ¿ok? Por eso, en las medidas correctivas, lo que vienen siendo las pausas es una cosa que disminuye mucho la exposición al riesgo directamente físico y biomecánico que puede tener el trabajador. También con las pausas activas podemos disminuir la intensidad que tienen, por lo menos vibraciones, en el caso de operadores que están manejando máquinas que tengan, que den esas vibraciones, como el martillo neumático, como los taladros, etcétera. ¿Ok? Espero haber respondido eso ahí. Cualquier cosa al final podemos hacer la ronda de preguntas, ¿ok? Vamos a continuar ahí. Ok. Quiero que vean también otro pequeño video bien cortico, expresando también lo que son esos factores de riesgo que podemos tener asociados ahí. Y a veces es en actividades en las cuales también no le damos tanta atención. Todo el mundo ha ido a un supermercado, pero ¿cuántos de ustedes, ya que trabajan en el área, han detallado cómo hacen las actividades algunos de los trabajadores ahí? Y aquí tengo un ejemplo y vamos a aprovechar para hablar de algunas de las cosas ahí. No tiene audio, disculpen, no pude incluir el audio ahí. Ven las diferentes posturas que tiene que tener la trabajadora. Y habíamos hablado que una de las cosas que puede acrecentar el riesgo de lesiones es girar el tronco. Vean aquí también cómo la persona no se está apoyando sobre su cuerpo, sobre las piernas para alcanzar una cosa, bien sea de manera central o de manera lateral a lo que está realizando ahí. Por eso que es importante tener un punto de apoyo. Eso también disminuye la, la posibilidad de riesgo de lesiones. ¿Ok? Vean la diferencia que tiene para hacer las actividades cuando ellos tienen centro de apoyo. Y esta, que es un centro de apoyo lateralizado, con el hecho de levantar la pierna, que parece una cosa hasta simple o inconsciente, ella mejora la carga que está haciendo a los músculos lumbares. Ok, ahí terminamos. Entonces, lo que quería era solamente ilustrar cómo
en las situaciones más cotidianas o en los trabajos más cotidianos, a veces podemos pensar, oye, la persona que trabaja en el supermercado, de repositor de estoque, de los diversos productos que hay ahí, no tiene que cargar tanto peso, las bandejitas son pequeñas y todo, pero no hemos puesto a pensar si también de parte del trabajador él fue capacitado para levantar esas cargas, él fue orientado a disminuir la posibilidad de estar en ese riesgo. Por eso les decía la gran importancia que tenemos ahora nosotros como profesionales en esta área que relativamente está nueva. Nosotros somos los pioneros y por eso es que es importante nuestro papel ahí. Yo, logrando capacitar a un trabajador para una cuestión específica, a un trabajo específico, yo disminuyo potencialmente el riesgo que tiene de exposición a un trabajo. Y eso hace diferencia a largo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque estoy preservando la salud del trabajador. El trabajador tampoco va a ser una persona que va a terminar con una secuela que podría ser evitada o incluso una molestia que él va a acarrear después de su jubilación. Imagínense, después de trabajar tanto tiempo que quede secuelado por una cosa tan simple como era aprender a trabajar bien o de la manera correcta. Porque como estábamos viendo ahí, uno puede pensar, pero colocar los productos en la bandeja no es una cosa tan complicada. No me parece, a mí me parece una cosa simple. Pero si lo hacemos 2000, 3000 veces en 2 o 3 horas o en medio turno de trabajo, oye, poco peso, es cierto, alta frecuencia, lo que eso ya me incrementa el riesgo, y también la postura que está sobrecargando también a todo el sistema articular y musculoesquelético de la persona. Entonces, si tiene un empaque con la carne o la fruta que pesa 1 kilo, vamos a ponerlo hasta menos, que hay empaques más pequeños, y lo hace 6000, 10,000 veces, oye, vamos viendo que la cuestión ya va agarrando otra dimensión. ¿Ok? Por eso que es importante que nosotros a veces prestemos atención a los detalles, que parecen pequeños, pero cuando nos ponemos directamente a observar, oye, hace una diferencia enorme. Por eso es que esta norma es tan importante. ¿Por qué? Porque nos empieza a llamar la atención en cosas que son realmente relevantes para nosotros evitar las lesiones. Ahora, vamos a identificar, ¿cómo yo hago para identificar el riesgo asociado a ese trabajo repetitivo? Porque no todos los trabajos son iguales y no existe una receta mágica o una receta, como yo digo, una receta para hacer galletas. Esto es diferente. Si bien tenemos una serie de pasos a los cuales nos podemos hacer nosotros como guía, no siempre va a ser de la misma manera que lo vamos a lograr utilizar. Por eso hay alguna serie de pasos que son genéricos, ¿ok? Y que tienen que ver directamente con identificación, estimación, evaluación y reducción de los riesgos. Vamos a ver el primero. ¿Cuál sería? La pregunta clave. Vamos, llegamos a un lugar y ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Existe un peligro? Yo lo estoy logrando identificar. O también puede ser al revés. ¿Existe alguna queja de ese trabajador? Porque eso también ocurre. El trabajador siempre va a buscar la comodidad o cómo hacer el trabajo a su mejor manera. Si ve que una plataforma está más alta de lo que él puede, él va a agarrar cualquier cosa para tratar de elevar su cuerpo y ponerse lo más a nivel que pueda. O al contrario, a veces está más debajo de su nivel del área de trabajo y va a tratar de inclinarse de la mejor manera. Él va a tratar de hacer la adaptación, pero de manera empírica. Y eso también tiene su riesgo. ¿Por qué? Porque a veces él lo va a hacer de la manera menos prudente. Vamos a decirlo así. Y lo va a pasar. Que levante la mano el que no lo ha hecho. Vamos a suponer que yo tengo que quitar un tornillo
no sé, de una maleta y quiero cambiar el asa para agarrar la maleta. Oye, pero no tengo destornillador. Ah, pero vamos a agarrar un cuchillo. Ya estoy haciendo las cosas erradas. Estoy utilizando una herramienta que no es para eso. Entonces, al estar utilizando eso, estoy trayendo nuevos riesgos. El trabajador de igual manera. Si el trabajador tiene que hacer una actividad y no tiene todas las cosas necesarias, él va a buscar adaptar para poder hacer la tarea. Pero a veces puede ser de una manera imprudente. Por eso es que es muy importante identificar el peligro. ¿Ok? Bueno, suponiendo que ya pasamos el primer paso, la identificación del peligro. Si no hay identificación de ningún peligro, obviamente seguimos el flujo, hay ausencia de riesgo. Pero vamos a decir que sí identificamos un riesgo. Entonces ahora nos toca estimarlo. Entonces, ¿cómo podemos estimarlo? A través de una evaluación rápida. ¿Cómo es una evaluación rápida? Vamos al lugar, vemos, hablamos con los trabajadores que están en esa área. ¿Han tenido algún problema similar a alguna cosa ahí? Eso sin sugestionar ni dar respuestas ahí. Yo no le voy a decir, te duele la espalda cuando estás haciendo el trabajo en esa área. Digo, ¿has presentado algún tipo de problema haciendo la actividad? ¿Por qué? Porque también incurrimos en otro gran error. A veces nosotros presuponemos o damos respuestas ya seleccionadas y a veces el trabajador más fácil. O piensa que le podría generar algún problema y no me va a dar la respuesta que yo estoy queriendo, o él va a dar la respuesta que yo quiero oír. ¿Ok? Eso también depende también tanto del nivel de confianza del trabajador como la identificación que tenga el trabajador con el personal supervisor o el personal que está directamente haciendo las preguntas ahí. O sea, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, a veces parece que es tan fácil porque vemos, tengo que evaluar el riesgo, pero y todas las cosas que están alrededor, eso hace una diferencia enorme. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer, ya hice la evaluación rápida, identifiqué y estimé que hay un riesgo. Si hay un riesgo, tengo que hacer una evaluación, obviamente. Y eso es lo que llamamos analítica del riesgo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fácil. Tenemos, dependiendo del tipo de tarea, las herramientas necesarias para hacerlo. En el caso de esta norma 11.228, tenemos un checklist que nos va a dar alguna idea para hacer un estudio mejor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Si identificamos que hay un riesgo moderado o bien importante, obviamente tenemos que reducir los riesgos al máximo, porque si no, lo que estaríamos es adelante de una desgracia anunciada. Vamos a tener un accidente o, en su defecto, una enfermedad ocasionada directamente por el trabajo. Entonces, importantísimo. Seguir los pasos es una cosa sencilla. Vieron que no es una receta así como yo le decía de galleta. Tenemos que hacer las preguntas clave, la evaluación rápida y la analítica de riesgo, pero va a ser diferente dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a evaluar. ¿Ok? Bueno, ahora empieza la parte importante. ¿Cómo identifico ese riesgo? Recuerden que ya después que estimé que hay un riesgo, tengo que analizar si hay o no hay. Entonces tenemos dos métodos. El primer método lo voy a aplicar para todo el mundo, que es la evaluación simple de riesgo. Eso era el checklist que le estaba diciendo que íbamos simplemente a responder y de ahí identificar directamente, oye, sí, hay un peligro potencial, hay un peligro medio, hay un peligro grave que tenemos que corregir ahora. Si hay un potencial riesgo, bien sea moderado o grave, ya empezando del moderado, yo tengo que pasar a una evaluación más detallada. Y esa evaluación más detallada es el método número 2 que aparece ahí, que es la evaluación OCRA. Eso ya requiere una
serie de pasos bien más detallados, hacer alguna fórmula, sentarse a hacer un video del trabajador trabajando de manera continua. O sea, requiere mucha observación, requiere también una observación directa de la persona que va a hacer ahí sin ningún tipo de intervención. Eso es importantísimo y eso es también a veces otro error que uno incurre. Cuando nosotros hacemos evaluaciones, no tenemos que influir directamente en la persona que está haciendo la actividad. ¿Por qué? Porque el trabajador estaría dando datos falsos a esa observación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer bien sencillo esto. Yo pienso que la mejor manera que nosotros tenemos para aprender estas cosas, porque realmente todo lo que he estado hablando aquí está en la norma. Leer la norma es una cosa, pero desmenuzar cómo es la norma y cómo utilizarla, oye, a veces se nos hace un poquito complejo. Yo voy a tratar de simplificarlo y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Entonces vamos a identificar el riesgo asociado al trabajo repetitivo con el primer método, el método de evaluación simple de riesgo. Ok, lo más importante, y obviamente tenemos que comenzar por ahí, es identificar ese puesto de trabajo al que yo voy a hacer la evaluación. Tengo que describir cuál es el trabajo. Tengo que diferenciar cuáles son los ciclos de trabajo y cuáles son las tareas repetidas. Yo puedo tener 3 o 4 tareas repetidas, las cuales el trabajador va alternando y a cada tarea yo tengo que hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque el trabajo repetido son los ciclos que hace la persona ahí, pero cada ciclo puede tener diversas partes. Entonces tengo que tratar de desmenuzar al máximo todas esas actividades que está haciendo, ¿ok? Tengo que hacer una descripción también del lugar de trabajo, de todo lo que hay alrededor, todas las condiciones que podrían afectar también al trabajador. Puede ser que haya vibración en el piso, puede ser que haya ruido, puede ser otra cosa también que esté ocasionando desconfort para la persona y él se coloque en una postura inadecuada. Entonces, ustedes pueden decir, ah, pero el ruido, por favor, el ruido no puede afectar si el trabajador está haciendo una actividad repetida ahí. O sea, ¿cómo puede ser el ruido? Ahora viene la respuesta, porque ya he tenido muchas veces la oportunidad de ver esa reacción. Supongamos lo siguiente, yo estoy trabajando en un taller de precisión, de control de calidad, y al lado tengo el departamento de destrucción que están haciendo ruido ahí. Yo ese ruido normal estoy acostumbrado, pero supongamos que hay un ruido diferente que me está sacando de foco a mí de mi actividad que estoy haciendo. Supongamos que están haciendo un ruido el cual yo no conozco, no sé qué está pasando ahí. ¿Cuál es la reacción natural que tiene todo ser humano? Virar la cabeza y buscar de dónde viene el ruido. Pero a veces no es solamente que viramos la cabeza, a veces nos doblamos de un lado para ver o hacemos como hacen las... Yo siempre tengo esa comparación. ¿Cómo hacen las viejitas que están pendientes de todo el que está pasando en la calle ahí? Sacan la cabeza así, pero que no la vean y empiezan a espiar. Entonces, ya de ahí, yo estoy generando una postura también que no es la usual. Pero si esa situación en el tiempo se va haciendo crónica, ya tenemos algún problema. ¿Por qué? Porque ya la persona no va a estar haciendo las cosas como las estaba haciendo siempre, sino que él va a tratar de adaptar su puesto de trabajo y su tarea a lo que está haciendo. Otra cosa importantísima es personal afectado. ¿Cuántos son los trabajadores que tienen ese problema? Cuando estoy haciendo el análisis de la evaluación de riesgo. ¿Es uno solo? Oye, si es uno solo puede ser que el problema esté en esa persona, pero vamos a ver. También puede ser, ¿son todos?
Está sospechoso. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros en la organización del trabajo o en la capacitación para el trabajador o en cómo estamos haciendo la actividad. Y finalmente, importantísimo, la fecha de la evaluación. Entonces, vamos a hacer esa identificación con un ejemplo práctico. ¿Ok? Vamos a verificar. ¿Hace falta ir al método número 2, al método OCRA o no? Porque si no identificamos un riesgo, no necesitamos. Ya con esta evaluación simple, lo podríamos hacer. Entonces vamos a identificar ese puesto de trabajo como una operaria de máquina de sellado de una empresa chilena que esté expuesta en su jornada laboral a movimientos repetidos por 9 horas consecutivas. La verdad que ahora les voy a poner un video y van a ver las dos personas trabajando en un puesto de trabajo. Y conforme a esa visión que vamos a tener ahí, nosotros vamos a hacer el checklist y vamos a verificar, oye, ¿realmente tiene riesgo? ¿No tiene riesgo? Puede ser que sea un riesgo moderado, un riesgo grave que tengo que agarrar en el momento y corregirlo. Entonces, vamos a ver este video. Es cortico, pero vamos a sacarle bastante información. Pido que pongan bastante atención en las dos trabajadoras que van a ver en el video, porque no solamente hay una, son dos. Ok. Ya después le paso también el link para que vean. Esto lo conseguí en YouTube, pero fabuloso, por ejemplo. Ok, perfecto. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el audio de ese video. Para quien consiguió escucharlo, para mí es un dolor de cabeza. ¿Ok? Y fuera de las cosas que nosotros vamos a evaluar en el puesto de trabajo, o sea, ahora vamos a enfocarnos solamente en la parte musculoesquelética. Pero hay varias cosas que hay que prestarle atención ahí. O sea, con el nivel de ruido ellos no tenían protectores auditivos. La silla también que la trabajadora estaba utilizando estaba un poquito, no sé, fuera del rango ergonómico, sobre todo para la altura que tenía ella ahí. Y no estaba consiguiendo tampoco apoyar la espalda. Imagínense estar todo el turno así.
y no trabajan 8 horas, trabajan 9. Entonces, fuera de ese tipo de cosas ahí, vamos a dedicarnos a hacer el checklist, ¿ok? Ok, vamos a empezar. El paso 1 de ese checklist, importantísimo, es movimientos repetitivos. ¿Cuánto duran? ¿Ok? Entonces, el checklist me dice, ¿el trabajo implica qué? Yo tengo que marcar sí o no. Bien simples. Un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten. Aquí. Ajá. Ay. Más de 2 veces por minuto o durante más del 50% del tiempo de duración de la tarea. O sea, ese ciclo de trabajo, esa secuencia de movimientos repetitivos, duran más del 50% del tiempo de duración de la tarea. ¿Sí? En el caso de la trabajadora que está sentada, obviamente sí. Repetir movimientos casi idénticos con los dedos, manos, brazos a cada pocos segundos. ¿Vieron cuánto hizo por minuto? Incluso la trabajadora, cuando se estaba riendo así, mirando a la persona que estaba grabando, ella le dice, ya, terminaste. Y la persona, no sé si consiguieron escuchar, él le dijo, tiene que ser por 1 minuto. Porque el cálculo que hacemos nosotros generalmente es en 1 minuto y hacemos la proyección de cuántos movimientos repetidos tiene ahí. Ya por ahí tenemos varias cosas erradas. Primero, que la persona que está haciendo la evaluación está interviniendo. Hay que intervenir. Otra cosa, también con esa intervención está distrayendo al trabajador. Y vieron que no tiene ningún tipo de protector para la máquina que está haciendo eso ahí. O sea, ella puede meter el dedo en cualquier momento si se distrae y puede pasar otra desgracia. No es una cosa osteomuscular, pero oye, ya lo estoy viendo y es gritante que tiene que haber algún sistema de seguridad porque si no vamos a tener un trabajo un poco complicado ahí, ¿ok? Vamos a tener que accionar ya a otras personas que no son de la empresa para llevarla para el hospital. Ok. Uso intenso de los dedos, manos o muñecas. Trabajo estrictamente de miembro superior y está moviendo sobre todo son los hombros, los codos y las muñecas. No tanto los dedos, pero los dedos tienen que asegurar, pero el trabajo mayor lo lleva es el movimiento repetido de hombro, codo y muñeca. Movimientos repetidos de hombro y de brazos regulares con algunas pausas o movimientos casi continuos. En este minuto era continuo. Entonces, ya estamos marcando en varios sí. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos dice abajo esa respuesta. Si la respuesta a todas las preguntas es no, la evaluación es verde y no se requiere continuar. Pero si la respuesta a una o más preguntas es sí, el trabajo repetitivo, entonces tenemos que seguir con la evaluación. Vamos a ver qué nos dice la evaluación ahí. La división se hace en colores, verde, amarillo o rojo. Entonces, ¿es verde? Sí. No hay otros factores de riesgo, no se realizan más de 3 horas en la jornada, no hay más de 1 hora sin pausa. En este ejemplo, nada de eso es cierto. Vamos a ver si es amarillo o roja. ¿Es amarilla? Sí. No se cumplen las condiciones de la zona verde ni roja. Vamos a ver qué es lo de la zona roja. Se hacen movimientos repetidos más de 4 horas por jornada. Ya, por ahí sí. Es una evaluación roja. Entonces sigo para la siguiente parte. ¿Okay? ¿Cuál sería la siguiente parte ahí? La evaluación de postura. Entonces tengo 5 preguntas fáciles para responder. Vamos a ver, ese trabajo implica repetidas o frecuentes desviaciones de la muñeca hacia arriba, abajo, hacia los lados. Cuando ella tomaba el envase que era para sellarlo, tenía que mover diagonalmente hacia los lados las muñecas. Entonces sí, tenemos una desviación de la muñeca. Marco sí. Gira o retorce las manos de modo que la palma está hacia arriba o hacia abajo. No las gira directamente,
las mantiene siempre hacia abajo y lo que ella está haciendo directamente más bien es la desviación de la muñeca. Entonces ese no. Movimientos forzados como por ejemplo agarre de dedos mientras la muñeca está desviada, con los dedos separados, la mano extendida mientras agarra, sostiene o manipula algo. Ella tiene que abrir y cerrar la mano obviamente para agarrar el siguiente segmento de la cuestión que quiere sellar. Entonces sí. Movimientos de brazo hacia adelante o hacia los lados del cuerpo. El movimiento es casi estático. Vieron que ella para facilitarse el trabajo ya está apoyando sus codos en la mesa. Entonces, okay. Movimiento de giro, inclinación de la espalda o la cabeza. No, realmente no, ella está fija ahí. Entonces, vamos nuevamente aquí. Si toda la respuesta es no, no hay postura forzada, hay que continuar para el siguiente paso, que es el factor fuerza. Si la respuesta a una o más preguntas es sí, vamos a evaluar el riesgo. Entonces, vamos a evaluar el riesgo. Entonces, vamos a ver primero el rojo. Ya nos dio rojo allá. Vamos a ver. Las desviaciones de las posiciones de dedos, muñecas, codos y hombros y cuello son moderadas a amplias y se dan más de 3 horas por jornada. Si la persona está, bien sea que alterne ahí, puede estar medio turno en el primero o en el segundo puesto de trabajo. En el primer puesto de trabajo donde está el sellado y la separación de los empaques en la segunda. Pero más de 3 horas está. Obviamente que sí está. Y hay más de 30 minutos consecutivos sin pausa. Sí. Si nos pusiéramos a ver, yo calculo que sí, debe haber más de media hora. Entonces ya es una evaluación roja. Ya tenemos un riesgo grande. Vamos a ver la fuerza, que es el paso número 3. El trabajo implica repetidos o frecuentes levantamientos o sujeciones de herramientas, materiales o objetos que pesen más de 200 gramos por dedo, levantamiento en forma de pinza o 2 kilos por mano. No, realmente esos empaques ella los tiene en una secuencia, no debe estar pesando ni 200 gramos, pero igual, no está haciendo ninguna maniobra en levantamiento en pinza. Entonces, vamos a suponer que no, vamos a ser conservadores. Agarre, giros, empuje o tracciones de herramientas o materiales con la mano o brazo que excedan 10% de los valores de referencia. Ahí vamos con algunas normas técnicas que nos coloca ahí para... Entonces, bueno, está haciendo un agarre. Sí, vamos a poner que no, vamos a suponer que no es tanto porque no implica tanta fuerza. Ella lo hace con un movimiento y perdón, con una aplicación, una fuerza en la mano bien mínima. Entonces, bueno, vamos a hacerlo sin eso ahí. Uso de mandos o control. Con una fuerza o par de torsión que exceda la recomendación ISO 9355. Por ejemplo, 20 newton de agarre de contacto con la mano, 10 newton para pinza. Entonces, no debe estar aplicando tanta fuerza, porque vemos que son el líquido que hay en el interior de esos envases. Y eso no, vamos a suponer que no. Por eso le dije que también es importante que revisáramos otras normas ahí para eso. Pero estamos haciendo la evaluación más simple. Vamos a verificar si necesitamos hacer la siguiente evaluación con el método OCRA. Entonces, vamos a dejarlo con un no. Agarres en pinza para sujetar o apretar objetos entre el pulgar y el dedo con una fuerza de más de 10 newton. No. Entonces aquí ya con la fuerza no explica tanto fuerza porque es bien leve lo que está. Entonces, ok. Sería en este lado verde. ¿Por qué? Porque cumple con los patrones ahí. Ajá, vamos a la siguiente. Ahora vamos con el paso 4. Periodos de recuperación. El trabajo implica falta de pausas. Ahí estuvimos viendo el video y vemos que sí. Faltarían por lo menos algunas pausas. Porque vamos a pensar lo siguiente. La grabación es por 1 minuto. Pero si nosotros estamos 1 hora ahí, ella va a estar haciendo eso ahí. Hasta que le pida a la compañera para cambiar o que ellos establezcan que a cada hora se cambie o cada cierto tiempo o en la mañana te toca a ti, en la mañana me toca a mí o eso es en el caso que ellos se puedan comunicar y cambiar las rutinas de trabajo. O también es impuesto. Puede ser que también la persona
que dirige esa área de producción diga, bueno, en la mañana estás tú, en la tarde está fulano. Entonces, falta de pausa, sí. Hay una escasa variación de tareas. La verdad que no hay muchas tareas que hacer y el ciclo de trabajo es bien corto, ¿ok? Implica el agarre, la movilización del empaque, el sellamiento y nuevamente el agarre para seguir la línea. Entonces, sí, hay una escasa variación. Hay carencia de periodos de recuperación. Yo no llegué a contar en un minuto cuántas hubo ahí, pero fácil, fueron más de 50 veces que hizo eso. Fácil. De todas maneras, le va a quedar a ustedes ahí el video y lo pueden ver y vamos a contar. Pero así, a vuelo de pájaro, ya estamos viendo, o sea, es una situación que sí va a exceder y no hay periodos de recuperación como tal. Entonces, bueno, vamos a continuar con el paso 5. Entonces, vamos a ver aquí. Es roja si hay menos de 30 minutos de almuerzo o una hora de trabajo sin la variación de la tarea. Con la, con la segunda ya tenemos, no debe tener más de una hora haciendo ese trabajo. La idea de la observación es que ustedes le estén haciendo. Aquí estamos haciendo el ejemplo y yo estoy presuponiendo algunas cosas. Pero si alguna de esas evaluaciones me dan rojo, es un trabajo de riesgo. O sea, ya la primera evaluación me arrojó que es un trabajo de riesgo, entonces hay que estar dándole mayor cuidado a esto. Ok, vamos con el paso 5, que está dividido en riesgos adicionales. Primero vamos con los físicos. ¿El trabajo repetitivo implica uso de herramientas que vibran? No, no vibran. Pueden causar un impacto, una vibración. No sabría decir cuánto es porque no. Presiones de herramientas localizadas sobre estructuras anatómicas. No hay ninguna herramienta que esté presionando. No. Exposición a frío o a calor. Habría que ver las condiciones también del ambiente en las cuales se están ahí trabajando. Puede ser que sea una sala extremadamente caliente y en el verano casi que la temperatura puede llegar a más de 35 grados. Por lo menos, vamos a poner el ejemplo, hoy aquí, en la ciudad donde yo estoy viviendo, que es Porto Alegre, hizo 38 grados. Y eso era la sombra, al sol estaba mucho más. Entonces vamos a suponer que una persona está trabajando en el puesto de trabajo y las condiciones de ventilación no son las más adecuadas. Oye, esa persona estaría... Pero en el video yo estoy presuponiendo que estaba el clima fresco. O sea, si ven, ella tiene por lo menos un abrigo que le está ayudando a mantenerse caliente. EPI que restringen los movimientos o dificultan la actividad. La siguiente pregunta. Oye, EPI yo no vi ninguno. Ni los protectores auditivos. Yo ahí ya... Pero no restringen movimiento. Entonces, para mí, en esta evaluación, como no restringen, marco no. Riesgo de un movimiento súbito, inesperado, incontrolado, como son los resbaladizos, caída de objetos, agarrar mal. No hay un riesgo de un movimiento súbito, inesperado, más bien es un movimiento bien frecuente y bien rítmico. Aceleración o desaceleración rápida de movimiento. Oye, es un ritmo constante, entonces también marcaría que no. Fuerza o carga estática, no hay ninguna alrededor que tenga ahí. Hombros levantados, quiere decir, sostener los brazos de objetos en contra de la gravedad. No. Y eso también lo corrigió el trabajador colocando sus codos en la punta de la mesa. Entonces, ahí ya estamos viendo una cosa que también podría interferir en la evaluación, porque eso no fue una mesa que fue diseñada para eso, no tenía un dispositivo para colocar los codos, no. La trabajadora lo puso porque es lo más cómodo que hay para no estar con las manos en 90 grados haciendo ese movimiento ahí. Necesita apoyarlo de algo para disminuir la carga que le está dando al sistema articular ahí. Entonces, aquí sí, si bien no tiene los hombros levantados, porque los tiene apoyados, no es porque el puesto de trabajo estaba diseñado así. Yo para la evaluación que estoy haciendo aquí voy a marcar no, pero yo pondría una nota para hacer, bueno, ya después en la otra evaluación ocra la vamos a ver ya más adelante. Ahora solamente hoy nos vamos a encargar de esta parte.
Ok, sujeción continua de herramientas como cuchillo, en la industria cárnica, conserva de pescado. Ahí no tenía ninguna herramienta como tal. Incluso hasta la separación de los envases lo hacía manual. Entonces, marco que no. Posturas fijas o rígidas, mal diseño de las herramientas, lugares de trabajo, falta de espacio. Sí, ahí sí, teníamos una postura fija. Martillazos, sacudidas o fuerzas que crecen rápidamente. El martilleo de la máquina al momento de cerrar el envase, sí, sería una de las cuestiones que podremos marcar como sí. Trabajo de alta precisión combinado con fuerza. No, realmente eso no. Ahora con los factores psicosociales. El trabajo repetitivo implica mucha presión o demasiado trabajo que acabar en la jornada. Yo no sé si esas personas tienen un cierto número de productos a tener terminados envasados o ellos trabajan solamente por hora y lo que puedan hacer ahí sin un control. Entonces, bueno, no, como no sé cuál es la característica, voy a marcar no. Falta de control sobre la ordenación y planificación de las tareas de trabajo. Bueno, eso ya tendríamos que ver ahí. Yo voy a marcar no. Pero falta de apoyo de compañeros y jefes. Incluso, no sé si llegaron a dar cuenta que la trabajadora que estaba separando los envases, ella la primera vez que fue a recoger la cesta para llenar con los envases separados, ella hizo un giro de la columna y la segunda vez que fue a buscar la cesta, había una persona que se la estaba dando. No sé si se llegaron a dar cuenta ahí. Eso está implicando que hay una persona interviniendo en esa observación. También no sería muy ideal. Pero bueno, vamos a marcar que no fue falta de apoyo, estaban ayudando ahí. Entonces, bueno. Ajá. Elevada carga mental, elevada concentración, atención. Oye, con ese tipo de máquina y sin tener ningún protector, yo creo que la atención debería estar redoblada ahí. Trabajo aislado en el proceso productivo, no. Ritmo de trabajo impuesto por una máquina o persona, sí. Producción predefinido, sistema de primas, como les dije anteriormente, no sé cómo es el trabajo que ellos tienen ahí, entonces yo marcaría no. Ok, entonces vamos a ver la evaluación total del riesgo. Cada uno de los pasos a mí me dio un color, verde, amarillo, rojo. Y de todos esos ahí, ya hubo por lo menos 3 que dieron rojo. Vamos a ver cómo yo interpreto esos resultados. Vamos a ver cómo sería la interpretación. Si alguno de los valores parciales, bien sea de las 5 evaluaciones, una está en rojo, entonces el riesgo automáticamente pasa a ser rojo, que es una severidad de riesgo alta. Ahora también, la severidad del riesgo aumenta si uno o más factores adicionales también están en zona roja. Entonces ya tenemos varios que están en zona roja y lo que acrecenta el riesgo para que esa persona pueda tener una lesión. Entonces, automáticamente se necesita una evaluación más detallada, para lo cual, según la norma ISO 11228, nos indica que tenemos que emplear el método OCRA. Ahora, no es el caso aquí, pero si hubiese ocurrido, si ninguno de los niveles de riesgo cayera en zona roja, pero uno estuviera en amarillo, toda la evaluación yo la voy a concebir con el resultado en conjunto como amarillo. Entonces, bueno, ahí tendría que ver si además hubiera la presencia de uno o más factores adicionales, la valoración también podría cambiar. Entonces, para ese puesto de trabajo que yo evalué, es necesario ir al segundo método, ir al OCRA. Ahora, el objetivo de esta webinar era, en general, ver y establecer la necesidad de utilizar ese método OCRA. Ya más adelante nosotros estamos ofreciendo con INGE cursos para tener capacitación para utilizar esos métodos. Vieron ahora que este método, a pesar de ser sencillo, tiene un nivel de detalle que es importante. Y a veces nosotros podemos tener algunas dudas que
Por eso la idea era ilustrarlo a través de un ejemplo. Me parece que la manera más fácil de establecer un aprendizaje de este tipo de normativas que está ya predefinida es hacerlo con la práctica. Y por eso utilizamos ese ejercicio ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, quería decirle que tendríamos que usar el segundo método ahí, ya quedaría para otra oportunidad, pero ya con esto ya vemos que el trabajo que estábamos analizando en ese ejemplo, obviamente necesita una evaluación muchísimo más detallada para establecer medidas de control estrictas que puedan evitar esos daños ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, vamos a responder las preguntas que teníamos por allí. Si me ayuda, por favor, Lilian. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu explicación y los temas que nos has ilustrado hoy, bastante didáctico con los videos. Tenemos algunas preguntas. Nos dice Sofía, ¿hay algún indicador para saber qué cantidad de movimientos se realizan por minuto para estimar si el movimiento es repetitivo o frecuente? Ok, eso es una pregunta que muchas veces lo hacen ahí y incurrimos también en muchos errores. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de tarea, va a ser diferente la repetitividad. Como vimos en este ejemplo aquí, por lo menos, la repetición de los movimientos, como es un rango de movimiento tan corto, ella va a ser más de 60 por un minuto. Está haciendo casi una por segundo. Si ponemos el cronómetro ahí, ya está. Pero porque el rango de movimiento es corto. Para otro tipo de actividades, puede ser que no sea tanta la frecuencia, pero sí sea el desplazamiento y el peso lo que sea factor de riesgo. Entonces, vuelvo y le repito, no existe una medida cierta. ¿Qué es lo que pasaba? Si nosotros nos limitamos solamente a establecer el número es una cosa muy arbitraria. O sea, si yo establezco 30, es mayor. Vamos a suponer que esos envases no pesen 50 gramos, sino que pesen medio kilo. Yo no estaría haciendo 60 en un minuto, porque yo tendría que aplicar una fuerza mayor. Entonces vamos a suponer que yo estoy haciendo 10 por minuto, pero de esos 10, cada uno me pesa un kilo, kilo y medio. La fuerza que yo tengo que aplicar es mayor. Entonces las repeticiones serán mucho menores, pero eso no quiere decir de que estoy a salvo, tengo riesgo, porque en la medida que disminuye la frecuencia, aumenta otra cosa, que es el peso. Entonces, no existe un número que sea el indicador de que un movimiento es repetido o no. Depende de la tarea y depende también del peso que tú estás cargando, de la amplitud del movimiento que tengas que hacer y de todas las otras variables que estábamos viendo ahí, si la persona está de pie o está sentada, si está teniendo apoyo, como al principio, el primer video que yo les puse, que era del supermercado. No es lo mismo que yo levante la cesta y la ponga a medio metro de distancia de mí, apoyándome sobre las piernas, como lo hacía el trabajador en la segunda vez que lo hizo, a hacerlo sin apoyo. Obviamente que mis músculos de la región lumbar van a sufrir mucho más y también los del hombro. Ok. Perfecto. Otra pregunta también sobre indicadores, Luis. ¿Qué tipo de indicadores se pueden tener para verificar la eficacia de una intervención? Ok. Vieron, yo les había puesto el diagrama de cuando nosotros hacemos la identificación de hacer la pregunta mágica, si existe o no un problema, si existe, entonces voy para una evaluación rápida, después hago el estudio analítico y verifico. Entonces, cuando yo ya establecí las cosas que tengo que cambiar, yo voy a hacer y tener un periodo de prueba y de verificación. Yo tengo que hacer todo de nuevo, ¿ok? ¿Cómo yo verifico el impacto de esas medidas? Simple. Después de establecer los cambios que voy a tener en esa actividad, yo voy a establecer también una capacitación para el trabajador si tuvo que haber algún cambio en su conducta. Porque, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? A veces las cuestiones son administrativas, que eran las pausas, que fue una de las primeras preguntas que fue al principio.
A lo mejor la solución es la pausa. Entonces yo voy a verificar, oye, la pausa dio efecto, pero es una medida administrativa, ¿ok? Entonces yo no tengo que capacitar al trabajador, yo tengo que decirle, mira, de tanto en tanto ustedes tienen que hacer una pausa y viene otro trabajador. Pero si el cambio va más allá y yo tuve que cambiar alguna herramienta, tuve que cambiar el tamaño o la altura de alguna de las mesas o las sillas que estaba utilizando, ahora la postura tiene que ser diferente. Entonces yo tengo que hacer una educación en higiene postural y eso sería una cosa nueva. Entonces, ¿cómo yo mido el impacto? Nuevamente haciendo todo el estudio de nuevo. ¿Ok? Y dentro del estudio le estoy preguntando también a los trabajadores si ellos tienen algún tipo de problema. Más que nada yo lo estoy viendo, pero ellos también van a sentir la diferencia y lo primero te van a expresar así. ¿Ok? Entonces, básicamente la respuesta es volviendo a ser de nuevo la misma evaluación que hicimos al principio. ¿Ok? Perfecto. Luis, tenemos otra pregunta de Gonzalo. Dice, ¿cómo podría implementar la importancia de las pausas activas si supongamos hubiera un tema de desacuerdo con los controladores del área? ¿Qué solución se le daría para los trabajadores? Ok. Primero, tendríamos que, después de pasar de este método 1, pasar al método 2. Ya en la evaluación OCRA, que es una evaluación bien más específica, yo ya cuento con datos de cuáles son los límites de peso, los límites de distancia, los límites que puede estar la persona en pie haciendo la actividad, sentada. Entonces ya tengo algo mucho más científico y yo me voy a apoyar de eso. Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo sería la importancia de hacer la implementación de las pausas? Realizando primero la evaluación bien específica con el método OCRA, con esos resultados y lo que no puede faltar nunca, que es la morbilidad, que quiere decir los trabajadores que han estado de reposo, que han estado yendo al médico, se han quejado en el servicio de enfermería y correlacionando los datos por el puesto de trabajo evaluado junto con la evaluación del método OCRA, ya estoy demostrando directamente tanto a los supervisores como a los trabajadores la importancia ahí. Pero para eso necesitamos realizar esta primera parte, realizar también la evaluación con el método OCRA y finalmente hacer la correlación con la morbilidad y el resultado. Con eso ya tenemos la base científica establecida. Ahora sí, depende también de la flexibilidad que tengan tanto los trabajadores también como los supervisores. A veces hay algunos supervisores que son un poquito inflexibles, pero el trabajo que tenemos no es necesariamente nosotros, así como les dije que éramos pioneros, es empezar a crear conciencia. Entonces, ustedes tienen todas las herramientas científicas y están apoyando y están visualizando, contrastando los enfermos que tengo o las personas que están acudiendo a consulta médica con los resultados que me dio el método. Entonces, ahí está dando una relación causa-efecto que es ya casi que imposible de negar. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Sofía. Nos dice, ¿es posible proponer la rotación de personal para un puesto con este tipo de riesgo? Indica, en mi trabajo, cuando lo propusimos, nos indicaron que tendríamos más personas expuestas al riesgo y que no es recomendable. Depende de varios factores eso ahí, ¿ok? Depende de, primero, el tipo de trabajo. El tipo de trabajo es específico, tiene que ser una persona capacitada. Voy a poner el ejemplo de manejar algunas herramientas que son lo que yo les había dicho al principio. O sea, si es una persona que está a un riesgo, expuesta a un riesgo, y es un trabajo que precisa una calificación, oye, realizar cualquier recolocación o cualquier rotación va a ser difícil, porque todo el mundo tendría que tener la misma habilidad y la misma certificación. Entonces ya ahí se pone difícil. La otra cosa puede ser ya también el tema de la diferencia, no solo del trabajo, sino de lo que devenga cada trabajador. A veces hay trabajadores que por exposición de riesgo ganan un poco más y ellos no van a querer tampoco.
Entonces vas a tener dentro de los mismos compañeros gente que se va a oponer. ¿Ok? Porque ellos dicen, ah, no, pues yo gano una prima de riesgo. Vamos a hacerlo. Así tenemos personas. Entonces, o sea, para hablar de la recolocación son muchas cosas que tenemos que hablar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tienen que ver con lo que vienen siendo las cuestiones administrativas. Es decir, las personas que están dentro de la jefatura de los departamentos, ellos realmente están entendiendo cuál es el problema. ¿Será que no ha habido un llamado de atención? Porque a veces pasa así, a todos nos puede haber pasado en el trabajo. Hay algo que está dando problemas, pero nadie dice nada. Todo el mundo trata de hacer las cosas a su manera. Y viene alguien y se queja. Pero eso es una sola persona. ¿Y por qué no se quejó todo el mundo? Pensando desde la perspectiva también de los supervisores. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Oye, vamos a hacer una evaluación rápida de esa como la que hicimos con el checklist y ahí verificamos, oye, mira, hay un problema y es potencialmente grave o es de riesgo moderado. Y ahí tiene la justificación para continuar con la investigación y de una u otra manera empezar a hacer esa mudanza, ese cambio que es tan necesario. Pero todo tenemos que justificarlo a través del método científico. Para eso que tenemos esta normativa. Perfecto. Luis, tenemos otra pregunta de Carolina. Nos indica, su pregunta es sobre qué se podría hacer con trabajadores que presenten dolores musculares por una actividad del trabajo o por posibles malas posturas durante la jornada. Dice que su duda va enfocada a solucionar los dolores del trabajador adicional a las medidas de control que se den, ¿no? Y bueno, ella hace una precisión o una pregunta con respecto a que el médico ocupacional no estaría autorizado a emitir recetas. Y bueno, ahí sí te comento que, bueno, en nuestra legislación, si es que adicionalmente fuera un especialista en traumatología, ¿no? Sí podría emitir la receta, además de ser médico ocupacional. Pero médico ocupacional, entiendo la pregunta de ella, más que la pregunta al final me parece que está haciendo el enunciado de que el médico ocupacional no podría emitir una receta por un problema musculoesquelético a un trabajador dado que no es el especialista. Entonces, ¿qué solución podría darse en la empresa? Ok, eso pasa y pasa por una cosa bien simple, ¿ok? Todavía no se le está dando la importancia a lo que es el médico del trabajo. Y entonces pensamos lo siguiente, si no es especialista, no, no te voy a aceptar eso ahí. Pero es mentira, el médico ocupacional, el médico del trabajo está en el área de trabajo y conoce las condiciones de trabajo. ¿Qué más especialista sería eso? Pero eso ya son cuestiones que tienen que ver tanto con cultura como ley. Entonces ya vamos a obviar eso. Vamos, ¿qué podría hacer en este momento? Porque si la legislación también es un poco complicada en ese aspecto, ya como que uno se ve con las manos atadas, pero no. Mi recomendación es lo siguiente. Vamos a hacer, podríamos empezar también aplicando este checklist, si el problema fuera directamente musculoesquelético por repetición. Después de hacer eso, ya tenemos el resultado. Yo sé que hay un problema, pero voy a hacer la aplicación para tener la avaliación científica. Ya como yo tengo un resultado científico directamente, lo que puede hacer el médico de trabajo, si bien no puede hacer una receta, él puede hacer una serie de sugerencias. Y esa es la diferencia. Cuando yo hago una sugerencia, estoy haciendo recomendaciones que van más allá de dar una simple receta o dar una simple transcripción. Y ahí tenemos otros profesionales que nos pueden ayudar, ¿ok? Por lo menos tiene que ver con lo que es la gimnasia laboral. A veces hacer una pausa con una gimnasia laboral específicamente para disminuir el riesgo de una determinada patología ayuda muchísimo. Y no emitir recetas, estoy haciendo intervenciones. Pero para que todo esto ocurra, lo que tiene que
existir primeramente es un documento que conste que está el problema ahí. ¿Y cuál sería el documento? Obviamente, el primero, el checklist que hicimos rápido. ¿Por qué? Ahí me está diciendo, está habiendo un problema que hay que solucionar porque si no se van a generar algunas lesiones. Y eso va a traer consecuencias tanto económicas para la empresa, como también de salud para el trabajador, para sus familiares. Y eso también va a generar también una recarga del trabajo en los trabajadores que están alrededor. Y eso va a generar más problemas. ¿Cuál es la labor que tenemos nosotros? Crear conciencia. Vuelvo y les repito, nosotros somos pioneros. Y el pionero es así. Cuando estamos en una cosa que está relativamente nueva y está en crecimiento y está en evolución, no hay una regla preestablecida. Entonces llegamos a escuchar eso. No, pero ese es médico de la empresa, ese no es especialista, ¿cómo va a saber? Si me dijeran, por el contrario, oye, es un problema obstétrico, la persona está con un problema en la menstruación y cambia de humor, eso le cambia también la concentración que tiene en determinados días, oye, ahí sí justifico con todo que tiene que ser el especialista. El especialista porque es el único que podría certificar que hay un problema y que disminuye la tensión en su puesto de trabajo. Pero si es una cuestión musculoesquelética, yo tengo herramientas aquí y no solamente están las normas ISO, están las normas que directamente tenemos nosotros en cada uno de los países. Entonces, vamos a basarnos primero con lo que tenemos grande, que es internacional, por eso es estandarizado. Cuando yo hablé al principio, yo dije que teníamos que hablar toda la misma lengua. ¿Y cómo empezamos a hablar la misma lengua? Utilizando las normas ISO. Entonces, mi recomendación, utiliza la norma ISO y la orientación que te da para realizar ese estudio específico y verificar si hay un problema. Si hay un problema, directamente hacer un informe con algunas orientaciones y pasarlo ahí. Si pasa algún problema de aquí a más adelante, ustedes ya tienen legalmente un documento que dice, mira, había un problema, no tuvo solución. ¿Por qué? Pero yo hice mi trabajo. Esa es la importancia que tenemos cada uno de nosotros ahí. Dar el aviso. Oye, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo trabajo preventivo. Yo no tengo que esperar que una persona salga con una lesión para hacer una intervención. Entonces, mi recomendación es esa. Utiliza las normas ISO, utiliza las recomendaciones de algunas evaluaciones que tú puedes hacer. Y si es músculo esquelético, empieza por esto. Empieza por la 11228 o la TR 12295. ¿Okay? Espero haber clarificado esa parte, porque eso ya tiene varios aspectos. Tiene un aspecto que tiene que ver con lo que es la legislación y la cultura, que eso es otra cosa. A veces tenemos la ley, pero es más fuerte la cultura. Entonces, vamos a crear conciencia. Somos nosotros los que lo vamos a hacer. Sí, Luis, otra pregunta de tu tocayo Luis. Dice, ¿en qué momento se utilizan los métodos OWASP y REBAS? Ok, depende del tipo de evaluación que yo quiera hacer. ¿Ok? Ya va a depender del tipo de trabajo. Si bien uno los tengo de cuerpo completo, porque también tengo otros métodos. El INSHT es otro método para evaluación de carga. Dependiendo del trabajo, es que yo voy a hacer la selección del tipo de evaluación que yo voy a hacer. No existe una receta mágica. Recuérdense que eso se lo estaba diciendo ahí. Yo no puedo agarrar y puedo decirte, no, mira, te recomiendo que hagas esto. No, depende del tipo de actividad. Lo que sí nosotros podemos utilizar, porque hay que tener en consideración lo siguiente. Esta norma técnica recomienda el uso de el OCRA. No quiere decir que no vas a utilizar los otros. Eso ya va a depender de ti, tanto de la pericia que tengas como lo que tú quieres evaluar. ¿Qué pasa con los otros sistemas como el OWASP o el REBA? Tienen una visión a veces un poco generalista o específica, pero depende de lo que yo quiero también evaluar. ¿Ok? Con el método OCRA, yo estoy evaluando más del 90% de las cosas que yo necesito para evitar estos tipos de problemas. Pero con el REBA yo estoy haciendo un énfasis directamente en el miembro superior. Es decir, mi problema es nada más el miembro superior, no hay problema. Pero y si también yo tengo un problema postural que es de columna, no me va a funcionar también porque directamente hay otras cosas que pueden influir directamente ahí. ¿Por qué digo eso?
No es lo mismo que yo esté inclinado hacia adelante 45 grados haciendo extensión de mi brazo y levantando un peso a que yo esté sentado recto levantando el mismo peso. Entonces ahí, ¿cuál sería el componente? Yo no dice, no, pero ese es miembro superior. ¿Y la columna? Yo no estoy forzando los músculos cuando estoy inclinado, más que cuando estoy recto. Entonces, dependiendo de eso que yo estoy viendo, por eso es que la primera evaluación la hacemos con ese método ahí y ya estamos verificando. ¿Ya? Ahí, mira, tiene el cuerpo más inclinado, puede haber un componente adicional. Bueno, yo voy a preferir tal o cual método, dependiendo también de la pericia que tenga la persona ahí. ¿Ok? Pero no existe, ojo, no existe una receta. Mira, te dio que hay un problema, tú vas a hacer esta evaluación o esta otra. Eso va a depender de lo que veas tú. Por eso es que es importantísimo conocer el puesto de trabajo antes de hacer cualquier tipo de juicio. El checklist nos ayuda, después la decisión es de cada uno. Ok, perfecto. Luis, una última pregunta. Nos indican, luego del diagnóstico, ¿cómo se hacen o se implementan, luego del diagnóstico, cómo se hacen o se implementan las soluciones? ¿También hay una técnica o sentido común? Tenemos varias cosas. Acuérdense que en salud y seguridad no es una persona el que hace el, el cambio, ¿ok? No es una persona la que va a estar nada más ahí. Tenemos varias partes que influyen en cualquier tipo de cambio que se vaya a hacer a la hora de dar una solución. Y una de las principales, y que a veces nos olvidamos que es importantísimo, es el trabajador. Yo puedo llegar al puesto de trabajo y decirle, mira, ¿cómo tú llegas a hacer este trabajo más fácil? Explícame tú ahí. Mira, yo agarro y hago así, así. Para mí es mejor. Entonces a mí me enseñaron cuando entré en la empresa que tenía que hacerlo de cierta manera, pero yo lo hago diferente porque para mí es mejor. Entonces es eso, eso es lo importante. A veces tenemos que escuchar al trabajador. ¿Por qué? Porque él va a tratar de trabajar de la manera más cómoda y a veces somos nosotros los que no nos damos cuenta de esa diferencia. Por lo menos, trabajadores que están con la silla más baja de lo que debería, ellos van a tratar de ponerle un almohadón, pero lo están haciendo empíricamente. ¿Por qué? Porque la silla no tiene ajuste. No sé si se dieron cuenta que en el ejemplo ese que yo di del video, que hicimos la evaluación, esa silla que tenía la persona que estaba en ese puesto de trabajo, yo creo que era de las bien antiguas que no tenía ni regulación de altura, porque ella queda hasta un poquito más bajita de lo que debería. Entonces, son cosas también que tienen que ver directamente con todo, con el trabajador, la persona de seguridad, la persona que está dedicada a la salud, los supervisores, porque también ellos tienen que entender a veces que tiene que haber un cambio. Pero tenemos otro gran problema, tenemos supervisores que vienen con la frase ya en todos lados, lo he conseguido, que te dicen, yo tengo 30 años haciendo lo mismo igual. Ahora va a venir este que es recién graduado a decirme lo que... Y no es así. Realmente nosotros tenemos las herramientas, lo que tenemos que crear conciencia. Y tenemos que luchar contra el vicio de yo tengo 30 años haciéndolo de la misma manera. Siempre funcionó. Entonces eso también es otra cosa que tenemos que tener en consideración. ¿Cuál es la receptividad que tienen las personas que están en el puesto de gerencia que son capaces de dar el cambio? A veces cuando le llegamos con las pruebas, así como le estaba diciendo, hicimos los resultados de esta evaluación y tenemos tantos enfermos que son directamente de ese puesto de trabajo. O sea, nosotros ya dimos el aviso. Si ellos no quieren hacer nada, legalmente, yo cumplí con mi trabajo. Claro, no es lo ideal, pero si pasa alguna cosa, yo estoy haciendo mi trabajo y estoy evitando las lesiones y estoy haciendo lo más que puedo. Ya queda después la responsabilidad de la compañía. Que eso en derecho universalmente se llama responsabilidad subjetiva. O sea, ellos no lo quieren hacer por X, porque piensan que no es, que tienen que hacer una inversión en un puesto de trabajo, una capacitación. Entonces,
Básicamente eso. Nosotros tenemos que apoyarnos del método científico y dar las evidencias de que ese problema no es que nosotros lo estamos inventando. Está aquí, mira. Aquí está el examen médico de la persona que fue al médico y no es la única. En ese puesto de trabajo, en los últimos tantos años hemos tenido tantas personas también afectadas. Ahí hay un problema. Y además hicimos la evaluación y mira, nos dio que hay un problema. Y el problema está en esto y esto y esto. Yo creo que así, o sea, si nos basamos directamente en el método científico, ya tenemos bastante parte hecha. Ya va que no te escucho. Ay, disculpa, no había activado mi micro. Tenemos unas preguntas más. Nos indica María Elena, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar las pausas activas en una jornada de trabajo si se observan movimientos repetitivos en algunas operaciones? Depende de la frecuencia con que se haga el ciclo de trabajo o el trabajo repetido, porque a veces puede ser un trabajo repetido con un ciclo de trabajo corto, lo que aumenta el número de la exposición, o puede ser una tarea repetida con un ciclo largo. Entonces, eso va a depender de esas variables, ¿ok? Porque no es lo mismo que yo cargue, le sé como le decía el ejemplo ahí, que cargue un peso de 200 gramos 300 veces en una distancia corta, cerca del cuerpo, a que yo lo haga más lejos de mi cuerpo y esté cargando medio kilo, un kilo. O sea, eso que pesa más lo voy a hacer menos veces, pero a lo mejor cuando yo sumo la exposición por día laboral, va a ser mayor. Entonces, a lo mejor puede ser mayor también por aumento de la frecuencia o puede ser menor por la disminución del tiempo del ciclo. Entonces, no existe una fórmula que me diga cuándo es que lo voy a hacer y lo voy a implementar. Ya cuando hacemos el método que es más analítico, que es el método OCRA, ahí tú vas a tener una idea de cuánto es el peso que está cargando y cuánto es el peso ideal que debería cargar para un movimiento de tanta distancia del cuerpo, del tronco. Ya mi recomendación es hacer la segunda parte, que es el método analítico, y dependiendo de cuán grave sea la alteración que tenga que hacer, establecer la pausa, si fuera la pausa como la única manera de hacer. A veces nosotros podemos hacer otras cosas, podemos hacer la pausa o podemos hacer rotaciones. Entonces, depende del flujo de trabajo, la velocidad con la que va también ese trabajo, porque acuérdense que también tenemos que el trabajador es dependiente o independiente de una línea. Si es independiente de una línea, tranquilo, él puede tomar su pausa a cada cierto momento que yo le diga ahí, pero ¿y si no? Entonces, tenemos que revisar bien esa parte. Mi recomendación es hacer la segunda evaluación más específica y dependiendo del resultado ya empezar a verificar qué es lo que se puede establecer como una pausa. Ok. Luis, un par de preguntas más. Nos dice Junior, en el caso de que un trabajador se le active un problema en la columna, una hernia, no por un trabajo, no por el trabajo, o un movimiento repetitivo, sino por un golpe, ¿qué acción se tendría que tomar o en qué medida? Eso ya tenemos varias cosas que son importantes ahí. Tenemos personas que ya tienen lesiones antiguas. O sea, todo el mundo conforme pasa la edad va a tener algún tipo de lesión en la columna, pero eso es parte de lo que viene siendo el proceso natural de la vida. ¿Okay? Las articulaciones no son las mismas cuando tenemos 40, 50, 60. Entonces, obviamente, ahí tenemos. Ya en el caso de un accidente es otra cosa. Para eso es la importancia de establecer lo que son los exámenes periódicos. Cuando hacemos la admisión, antes de salir de vacaciones, después de salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí directamente ya estamos evidenciando si hay alguna limitación o algún tipo de síntoma que me diga que puede haber un problema. Obviamente que después del caso de un accidente, tenemos que tener en consideración la actividad que hace el trabajador.
pero ese trabajador no debería reincorporarse después de un accidente sin hacer un examen médico que verifique la capacidad o la aptitud que tiene para el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Esa persona no trabaja si no me viene con la evaluación del médico que me diga, mira, él hace esta actividad, ¿la puede o no la puede realizar? O con las recomendaciones, mira, puede realizar o no la puede realizar, le indico recolocar en otro lugar. Entonces, la mejor recomendación es esa, porque un trauma uno no sabe cómo va a evolucionar. ¿Ok? A veces las consecuencias de un trauma directamente en la columna se dan a una hora después de que sucedió, pero a veces después de 2 o 3 meses que aparece. Dependería de cuál sea la lesión. Por eso es tan importante hacer la evaluación antes de reingresar a su puesto de trabajo. Todo el mundo sabe cuando se accidentó una persona, porque los trabajadores ya empiezan, viste, te enteraste que fulano tuvo un accidente ahí. Sí, sí, me enteré que... Entonces ya uno ya sabe qué pasó. No, pero él salió mismo, le hicieron los exámenes y está todo bien. Bueno, salió del hospital, lo tuvieron en observación, salió todo bien y viene con un atestado médico, con un permiso médico por el día. Después se reintegra. Pero no debería ser así. ¿Cuál debería ser? Tuvo un accidente. Pase primero por el área médica para verificar que sí puede realizar su actividad. Si no es un riesgo, es una bomba reloj que tenemos ahí que puede dar cualquier cosa. Entonces, siempre cuídense. ¿Parece exagerado? Sí, parece exagerado. Pero nada es exagerado cuando hablamos de prevención. Ok, Definitivamente. perfecto, Luis. Una última pregunta de Gonzalo del sector de construcción. Indica cuando a un trabajador se le da alguna charla, como por ejemplo el manejo manual de carga, y no la aplica, ¿qué otras medidas un poco más estrictas podemos tomar? Bueno, es fácil, pero eso ya tiene que ver con la ayuda que tenemos nosotros del personal a cargo del área de seguridad e higiene. Ahí lo que deberíamos hacer es una amonestación por escrito. Simple. ¿Por qué? Porque esa persona se está poniendo en riesgo porque no sigue el protocolo que tiene que seguir para evitar lesiones. Entonces, nada de que yo le voy a avisar. Yo le voy a avisar, pero usted va a firmar. ¿Por qué? Porque ahí de manera escrita el trabajador está demostrando que usted le llamó la atención y le dijo que va a tener un problema, pero el problema se lo trae él mismo. Entonces, ya en el aspecto legal, siempre tenemos que actuar de esa manera, dar una amonestación escrita y ahí. Y ahí ya el trabajador ya se queda, nena, voy a seguir. Si vuelve a ver otra amonestación, directamente ustedes tienen que tener un flujo de qué es lo que van a hacer. O le dan una sanción o lo cambian, no sé. Ya va a depender también de la actividad y la política de la empresa. Pero generalmente eso funciona. El ser humano sigue reglas, pero no porque tiene que seguirlas. Sigue reglas para evitar castigo. Facilito. Así como tenemos, yo no sé cómo es en Perú, aquí en Brasil pasa. Si yo me hago loco en un semáforo y paso cuando está el señal en rojo, yo pensé que hice todo bien, pero a las 2 semanas me llega el correo, una multa con la foto ahí. Y después de tantos puntos en la cartera de conducción, no puedo manejar más. Entonces, es así. Entonces, ¿por qué uno respeta la regla? Porque sé que tengo un castigo. Entonces, generalmente la amonestación es una alternativa válida y legal que podemos tener nosotros ahí. Ya, la amonestación no la hago yo como en el caso si yo fuera la persona del servicio médico. ¿Quién tiene que hacer la amonestación? Directamente la persona que está verificando que está habiendo la infracción, que puede ser bien sea el supervisor o directamente el supervisor pasa la notificación al de seguridad y el de seguridad e higiene va y hace la notificación escrita. No sé, de ahí me ayudas más, que tú conoces más de esa parte, pero básicamente funciona así.
Así es, Luis. Además, nuestra legislación, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, indica de que se pueden establecer sanciones en casos de incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es válido solamente indicarles que hay que colocarlo en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de su empresa y establecer su jerarquía de sanciones que se van a dar junto con el área de recursos humanos, que es la que suele, digamos, establecer, ¿no? En coordinación con el área de recursos humanos para establecer las sanciones, ¿no? La jerarquía de sanciones, Sí. como tú dices, primero verbal, luego por escrito, luego suspensión, sin goce de haber, y, ¿no? Entonces, bueno, Luis, han habido varias preguntas. Muy interesante siempre la dinámica de poder responderlas y ver que hay mucho interés en el tema. Y justamente al respecto comentarles que vamos a iniciar toda una jornada de cursos en enero del próximo año. Vamos a contar obviamente con Luis acompañándonos en la lección de estos cursos. Son los 4 inicialmente que estamos lanzando, que pueden ver en la presentación. También se los he compartido por mensajería en este momento. ¿Okay? Y bueno, si tuvieran alguna consulta, también nos pueden hacer llegar por medio del correo. Tenemos cursos básicos en ergonomía, curso de ergonomía cognitiva, identificación y evaluación de peligro biomecánico en el entorno laboral, y evaluación y gestión de riesgo por trabajo repetitivo, método RULA, REVA y OCRA, ¿no? Igual te voy a ceder unos minutos, Luis, por si quieres comentar algo, pero también decirte que ha habido una pregunta sobre si vamos a lanzar un curso sobre pausas activas, que ya habíamos estado comentando al respecto, de sacar dinámicas de pausas activas para las empresas, en cursos ya sea in-house o en cursos también que puedan participar de diferentes empresas o de forma personal, ¿no? Entonces, yo voy a ir pasando igual las diapositivas. No sé si deseas comentar brevemente algo sobre alguno de estos cursos. Sí, bueno, lo que quería básicamente comentar era lo siguiente, o sea, se puede, sí, se puede establecer, incluso yo, de mi parte, me pongo a disposición de algunas sugerencias de cursos o de capacitaciones específicas que pueda uno realizar, porque a veces tenemos, vamos a decirlo así, tenemos la duda, pero no preguntamos. Entonces, a veces por quedarnos con dudas, por el solo hecho de quedarnos con la duda, van pasando una serie de cosas, oye, que yo las podía haber evitado desde el principio. Entonces, a veces nosotros subestimamos nuestras mismas preguntas, nuestras mismas dudas. Entonces, la sugerencia es, pueden ustedes mandar algunas sugerencias de cosas, así como lo están haciendo con lo de las pausas, que estamos casualmente hablando de eso ahí. Y hay muchos temas que puede haber, incluso la gimnasia laboral, que es una cosa que yo creo que es una de las más subestimadas de todas las actividades que uno podría realizar para disminución de riesgo. Y es una cosa que tiene resultados que ya están demostrados científicamente. Entonces, o sea, vamos, vamos a ser receptivos. Yo por mi parte me pongo a la disposición de cualquier de esas cosas que surjan así, poder hacer alguna capacitación y todo. Incluso temas que fueran fuera de ergonomía, yo me pongo a disposición, porque además de todo eso, yo soy médico traumatólogo y todo lo que tiene que ver con sistema musculoesquelético, uh, yo creo que yo sería el especialista que vería como ocupacional y traumatólogo porque soy. Entonces podría ayudarles a veces a aclarar algunas cosas, ¿ok? Tenemos también otra cosa que me parece un tema importante ya para que surja esa, vamos a decirlo así, interacción directamente en las redes sociales, que es el enfermo, ojo ahí, el enfermo por un informe médico de un examen de imagen. ¿Cómo es eso? El trabajador no tenía nada y se hizo una resonancia y le apareció que tiene un problemita en la columna, pero él no siente nada, no tiene ningún síntoma. Y desde ese día que tiene el informe, le empiezan a dar 80.000 cosas. Tiene síntomas que parece que tuviera 500 años trabajando y haciendo la misma actividad y él se queja que es la actividad. Entonces, ¿cómo lidiar con ese tipo de personas? También es una cosa que me parece bastante interesante y no he visto ninguna capacitación, por lo menos Venezuela, Colombia y aquí Brasil, no he visto. Y es un tema que
da mucho que hablar y tiene muchas cosas que podríamos nosotros incluso ayudar como pioneros siempre a comenzar a crear conciencia. Ya, Así es. gracias por la atención a todos, de verdad que agradezco muchísimo la oportunidad que tuve aquí y agradezco también a Inge por darme la oportunidad de comenzar con estos ciclos ahí de capacitaciones y siempre a la disposición. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Comentarte que muchos de los participantes, algunos de ellos los conozco, son del sector salud, de salud ocupacional, básicamente, también de fisioterapia laboral, entonces, y también de seguridad y salud en el trabajo, expertos en seguridad, algunos que hemos invitado y otros que también ahora tendremos la oportunidad de poder contactarlos recientemente. Entonces, gracias por... Estamos este mes aperturando nuestro centro de formación especializada con mucha ilusión, ¿no? Yo soy formadora, soy docente universitaria de hace ya 10 años y para mí es sumamente emocionante poder lograr ya este sueño que siempre he tenido de un centro de formación especializada con un staff de capacitadores como tu calidad, ¿no? De que conozcan el tema y poder aportar conocimiento a todos los que deseen especializarse en temas de seguridad y salud ocupacional. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Todos agradecen. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos este sábado, como dice Luis. Y están nuestro correo, nuestro número de contacto y estamos a su servicio. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.